¿Y ahora qué? Yo no tenía idea. Había abandonado la armonía tradicional que me habían enseñado. ¿Y ahora qué? Entonces mi mamá me sugirió que fuera a una conferencia que dictaba Carlos Vega en Buenos Aires. Iba a hablar sobre música incaica. A mí no se me habían enseñado sino escalas griegas y escalas europeas, asiáticas. No tenía idea de que existía una música tradicional en nuestro continente. Fue mi gran sorpresa. Al día siguiente asistí al gabinete de musicología aborigen del Museo de Ciencias y escuché y se me abrió un mundo nuevo. Munanquichú villanaita, maimanta chusca nichaita, tu pisa remedios manta, quinza rosa pimanta. Munanquichú villanaita, maimanta chusca nichaita, tu pisa remedios manta, quinza rosa pimanta. Munanquichú villanaita, maimanta chusca nichaita, tu pisa remedios manta, quinza rosa pimanta. Jacu jacu ni yaguanqui, ay ay au vidita, y manquiwani guaguanqui, malvastiquita. Jacu jacu ni yaguanqui, ay ay au vidita, y manquiwani guaguanqui, malvastiquita. Maimampis pusaguas gaspa, ay ay au vidita, y manquiwani guaguanqui, malvastiquita. Maimampis pusaguas gaspa, ay ay au vidita, y manquiwani guaguanqui, malvastiquita. Esto te digo cantando, ay ay au vidita, tú te acordarás llorando, malvastiquita. Esto te digo cantando, ay ay au vidita, tú te acordarás llorando, malvastiquita. Me voy, ya me estoy yendo, me de ir por el camino más triste, ya no me has de ver. Esta calle voy pasando, me de ir arrastrando mis cadenas, ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver, en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver, en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Clavelito, clavelito,
Dios me daría. Me he de ir, tanto amor para quererte, ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. No me alumbra, debe ir, la noche no me ayuda, ya no me has de ver. Me voy, ya me estoy yendo, debe ir, arrastrando mis cadenas, ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, y ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu puerta, y ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, y ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. De aquí tiene que salir la inspiración, me dijo un día Heitor Villalobos en la selva de Brasil. De aquí tiene que salir la inspiración, de los aborígenes, de los autóctonos, del auténtico. Esa fue mi primera lección. Y las 7 horas que antes dedicaba al piano decidí dedicárselas a la etnomúsica. Ya en 1939 en Argentina, después de una noche muy difícil porque yo en el tren no había podido dormir, cuando llegamos a San Luis con Carlos Vega, había unos músicos reunidos para trabajar. No teníamos grabador, yo tenía sueño, yo no entendía esa música que se estaba tocando para mí. No pude anotar absolutamente nada y Vega se disgustó y dijo: usted me ha fallado. Entonces el amor propio pudo más. Me quedé sola en San Luis y me puse a trabajar. En estos viajes se registraban las letras, se estudiaban los instrumentos, se estudiaban las maneras de bailar, las formas de las danzas, pero cuando había que anotar la música de oído yo no podía. Yo tenía práctica de compositora, pero no podía anotar eso. Esos toques de guitarra y esos cantos de los guitarristas eran muy difíciles para mí. Entonces lo tuve que aprender. Y después hice un viaje por distintas provincias y realmente adquirí la técnica. Esa era otra música, otro mundo.
sabe ay de mí, si se acordará. En el año 39 conseguí un grabador y allí pude grabar las primeras músicas. Me encontré con Juan Alfonso Carrizo, que estaba recopilando toda la poesía del noroeste argentino. Pero la poesía es cantada y él no podía registrar la música. Entonces empecé mi primer viaje a Tucumán en el año 1940 y escribí mi libro sobre la música que usted conoce, que se publicó en el 46. Ahí empieza la nueva historia de mi vida. Terminé mi libro sobre Tucumán y querían que continuara con las otras provincias argentinas. Fui a La Rioja, entré a Catamarca. Hice un viaje de investigación a Neuquén para trabajar un poco con la música de los araucanos. Luego trabajé en Chile, luego pasé a Bolivia, Perú, Ecuador. Ahí me llevé una cámara filmadora y por primera vez, yo no era cineasta, me puse a filmar los músicos con los que yo estudiaba. El folclore está vivo en toda América. Reconocemos la música folclórica como parte de la vida, pero cada grupo, cada país le ha dado una modalidad un poco diferente. Así que no podemos hablar de que es música del noroeste argentino, es música andina y música de Latinoamérica. Todo el mundo el recorrido y en busca de una fortuna. Todo el mundo y recorrido y en busca de una fortuna. Alegrate, Cafayate, Cafayate. Solamente no he llegado donde está el sol y la luna. Solamente no he llegado donde está el sol y la luna. Alegrate, Cafayate, Cafayate. En Venezuela vieron mi libro sobre Tucumán y dijeron, a esta mujer hay que traerla. Y Luis Felipe Ramón y Rivera dijo, esa mujer es mi novia. Esa es la historia. El Tucumán me llevó a Venezuela. Allí nos casamos y recorrimos el país a lomo de mula. Al regresar a Buenos Aires, a Luis Felipe se le hizo muy difícil la vida aquí y decidimos volver. Pero yo tenía gran nostalgia. Yo lloré mucho antes de irme. No quería irme. Entonces quise como despedida hacer el noroeste argentino. Mi marido consiguió de un amigo el primer grabador de cinta que hubo aquí y con ese hicimos un viaje por Jujuy, Salta, Santiago, Tucumán, Catamarca y La Rioja y regresamos por Córdoba a Buenos Aires. Esa música está grabada.
Vengo a contarles mientras canto esta canción de dónde soy, dónde suspira el corazón, en dónde late mi raíz, de dónde viene mi color. Soy de un valle fértil donde florece el cardón, cuando el azul del cielo trae la esperanza de una lluvia suave y mansa que consuela en el calor. Soy hija del viento y del río Andalgalá, soy piedra, monte, cerro, valle y arenal, soy solo una más, florcita del yuyal. Y yo voy cantando para honrar a las de aquí, sabias mujeres que enseñaron a vivir y que nos dieron una voz para cantar. De esta forma de vivir, mate cocido, pan casero y ser feliz con las abuelas que bendicen día y noche el porvenir. Yo sé que aunque los días transcurran lejos de ti, no olvidaré el sustento de mi existir, el barro cierto, huachascheña pa' lo que mande servir. Soy hija del viento y del río Andalgalá, soy piedra, monte, cerro, valle y arenal, soy solo una más, florcita del yuyal. Y yo voy cantando para honrar a las de aquí, sabias mujeres que enseñaron a vivir y que nos dieron una voz para cantar. Yo cuando joven recopilé, grabé, transcribí, publiqué, clasifiqué, pero ahora estudié los orígenes de todo esto y he llegado a la conclusión que la mitad de la música del noroeste argentino es prehispánica, aunque tenga textos en español. No solo incaica, hay muchas otras músicas distintas, diaguita, calchaquí sobre todo. Yo no sé de dónde sale, pero esa es una música muy antigua. La música tradicional es buena música, es la base de la música, porque no se olvide usted de que la música se transmitió oralmente hasta que se inventó la escritura musical. Y la escritura musical no tiene más de 3 siglos. Cuando se inventa la escritura de la música se separa en 2. Por una parte la música de tradición oral, y por otra parte aparece la música académica. Cuando se inventa la grabación por primera vez, se tiene el documento oral captado y aparece en nuestros estudios. Por eso tenemos que volver a sembrar en la escuela la música. A los niñitos desde pequeñitos hay que hacerles oír la música del lugar donde nacieron, después de su país, luego de América, y recién después de eso ir a otros continentes. A mí como compositora me interesa eso para basar una escuela latinoamericana o una escuela argentina, tomando todos los elementos pero llevándola a nuestro siglo. Porque no vamos a componer como en la época de la conquista. Yo como compositora soy moderna totalmente. Tengo todas las técnicas actuales, pero tomo las raíces.
¿Y ahora qué entonces? Sembrar la buena música, esa del mundo que yo desconocía totalmente, el mundo de la tradición oral. Esa música viene del fondo de los tiempos. Ayer me perdí en la duda, en la sombra la que obtura, en lo negro de la noche, en palabras, en reproches, son palabras, son reproches. Y se fue el discernimiento y llegaron los tormentos. Me impulsaron los vacíos a pelear sola conmigo, a pelear sola y conmigo. Y lo oscuro trajo miedo, grandes desconsuelos, mana de los crueles egos, el dolor erige reinos, el rencor erige reino. Pero tengo mi guitarra y un montón de amigas buenas que reciben en su casa a mi corazón sin tregua, a mi corazón sin tregua. Y la música, mi hermana, abre todas las ventanas y arma pura correntada para que vuelva la calma, para que vuelva la calma. Y prosigo con paciencia, y ahora acepto la evidencia de que estoy equivocada, de que solo estoy cansada, de que solo estoy cansada de presiones sin sentido, de castigos por delirio, de exigirme lo que debo, de ser presa de mis miedos, de hacer presa a los que quiero, de ambiciones desmedidas, de alegrías contenidas, de caerme por el suelo por pasiones sin anhelos, de pasiones sin anhelo. Pero tengo mi guitarra que me enseña que no hay garra que lastime lo que entrego, porque todo lo que creo en breve lo lleva el viento. Y la música, mi hermana, abre todas las ventanas y arma pura correntada para que vuelva la calma, para que vuelva la calma.
que resista si no vivo en la humildad del alma, en la humildad de mi alma. Y la música, mi hermana, que me enseñe que no hay llama, que resista si no vivo en la humildad de mi alma, en la humildad del alma. Y la música, mi hermana, que me enseñe que no hay llama, que resista si no vivo en la humildad del alma.